Código Áureo. Neurona 6.6, segundo aniversario. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean nuevamente a Código Áureo. Les saluda su amiga Azul Navarrete y el día de hoy tendremos a Adán Maciel Villaverde, presidente de Salud Valle y subdirector de Agenda LGBT. Así es que no se pierdan este programa que estaremos hablando de la situación actual del cannabis. Comenzamos. Neurona 6.6. ¿Cómo estás, Adán? Muchas gracias por estar en este programa. Hola, ¿qué tal, Azul? Siempre un gusto. Estoy muy contento por todos los avances que se han dado en materia legislativa, aunque quedan ahí muchos pendientes, pero estoy feliz. Cuéntanos, por favor, a grosso modo, de qué se trató esta legislación. Haznos un marco general, por favor. Pues mira, hay dos situaciones. No quisiera desaprovechar hablar acerca del marco legal en materia lésbico, gay, transexual, porque se legalizó el matrimonio igualitario en Sinaloa y en Baja California. Entonces, pues es un avance más para la población de la diversidad sexual, pues en este tema de, pues ya, en lugar de tramitar un amparo para poderse casar, pues ya directamente pueden hacerlo ante cualquier registro civil. Y en el tema del cannabis, que es el tema central de la charla, hubo un avance en el sentido de una declaratoria general de inconstitucionalidad en torno a la prohibición absoluta del cannabis. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad únicamente remarca que es absurda la prohibición absoluta del cannabis y que las personas deben de tener derecho a poderla sembrar en su casa, pero siempre y cuando sea publicada en el Diario Oficial de la Federación por Andrés Manuel López Obrador, cosa que aún no sucede. ¿Y cómo ves, o sea, esta reforma? ¿Realmente es posible pues tener un plantío en tu casa sin consecuencia alguna? ¿Ya es posible, o sea, sin amparo? No sé. Exactamente, Azul, todavía no es posible, solamente con amparo, debido a que fue a través de las solicitudes que se hizo a la COFEPRIS. Desde hace ya algunos años se comenzaron a dar estas solicitudes. En diciembre de 2015 se da el primer amparo, el histórico amparo que hizo que iniciara todo este proceso, que culminaría con una jurisprudencia a favor de todos estos amparos que fueron sumando en sentido hacia el derecho el derecho a la autodeterminación de la personalidad de todos nosotros, es decir, que cada persona sea dueña de sí misma y ya no sea el Estado, ya no es la familia, ya no son las instituciones quienes deben restringirte quién eres y cómo llevas tu vida a cabo. En ese sentido, pues puede decirse que es un derecho, o más bien expresamos o ejercemos ese derecho al consumir cannabis por alguna razón personal, ya sea medicinal, ya sea lúdico, ya sea espiritual, sea la razón que sea, es nuestra personalidad y debe de respetarla el Estado. Es decir, hay un límite para el Estado y es nuestra privacidad. Y en ese sentido es que la Suprema Corte de Justicia así lo determinó, y primero se hizo la sentencia de la jurisprudencia, que fue a través de una serie de amparos repetitivos a favor de poder tener tu cultivo en casa, y después de esta reiteración se genera un proceso jurídico que se llama jurisprudencia, y en consecuencia de esta jurisprudencia tuvo la oportunidad el Congreso. Primero pasó por la Cámara de Senadores, surge un dictamen para una ley para poder regular el cannabis en México, y ese dictamen se logró, se pasó a la Cámara de Diputados,
pero no hubo un consenso ahí entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y además las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados era violatoria a los derechos humanos. Sobre todo intervenían muchísimo con el derecho a la privacidad de las personas. Había ahí bastantes irregularidades, registros absurdos de personas, por ejemplo, registrarte para poder ser usuario de cannabis cuando pues no existe ningún registro para poder ser usuario de tabaco, o no te tienes que registrar ante ninguna secretaría para poder consumir alcohol. Simplemente vas a una tienda y lo compras. Entonces, pues esta situación discrimina a los usuarios de cannabis, y se detuvo ese dictamen, y bueno, perdió la oportunidad, o bueno, hasta ahora perdió su oportunidad el Congreso de la legislatura que ya terminó. Ojalá se retome en la siguiente legislatura para que pueda haber una legislación amplia, para que haya pues camino claro para los usuarios de cómo conseguir sus semillas, cómo conseguir su cannabis, cómo poderlo cultivar en casa con total seguridad, y sobre todo la no criminalización de los usuarios, porque eso sigue vigente, sí va a seguir vigente hasta ahora, a pesar de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la criminalización de los usuarios si les encuentran más de 5 gramos. Pues es lo mismo, ¿no? Lamentablemente sí, o sea, solamente remarcó que pues esto es lo correcto, que es violatorio a los derechos humanos, que intervengan en tu privacidad y no te permitan desarrollar tu personalidad al prohibirte absolutamente que puedas ser usuario o consumidor de cannabis. Entonces, en este sentido, pues jurídicamente pues seguimos estando en las mismas, lamentablemente. En cuestión de CBD, CBG, ¿cómo están las regulaciones? Bueno, claro, ahí hay que entender muy claro que hay 3 proyectos totalmente distintos en torno al cannabis. Uno es su uso personal, que muchos lo llaman uso lúdico, uso recreativo. Otro gran proyecto es el uso industrial del cáñamo para hacer papel, para hacer industria, para hacer combustibles, para hacer textiles, para hacer objetos bioplásticos, etcétera, 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 10,000 productos aproximadamente. Y otro gran proyecto es el del uso medicinal, y en este sentido pues ya entran todas estas moléculas que se llaman cannabinoides, como el CBD, el CBG, el CBN, y un montón de moléculas que se están investigando porque tienen bastantes atributos o bastantes beneficios terapéuticos y medicinales, como el CBD. Entonces, es en este sentido que esa legalización llegó en 2017. En 2017 se modifica la Ley General de Salud por decreto presidencial. Se legaliza a grosso modo todas las moléculas del cannabis excepto el THC. El THC sigue estando prohibido. Fue un candado que, por así decirlo, se le puso para que el cannabis psicoactivo no pudiera legalizarse, pero tampoco la siembra en México. Lamentablemente ese decreto de 2017 pues no permitía que el cannabis medicinal se sembrara aquí en México, y lo único que permitía es que empresas extranjeras pudieran incorporar sus productos terminados a el comercio nacional. Entonces, por varias situaciones de corrupción con el entonces comisionado de COFEPRIS, Sánchez y Tepos, pues no avanzó este intento de legalización. Se legaliza, pero no se llega a la regulación, que son los cómos, las reglas claras para darle continuidad a esa legalización que fue en 2017, y pues lamentablemente no se llega a un reglamento y se queda en el limbo el uso medicinal. Entonces está ya permitido, pero no hay reglas claras de cómo
puede haber ese mercado, cómo puede haber esa distribución, cómo pueden esos usuarios, esos pacientes que requieren del cannabis medicinal. No hay reglas claras y eso coadyuvó a que creciera un mercado gris en torno al cannabis medicinal. Aún no se puede sembrar en México. Aún no se puede sembrar en México. Todos los intentos o todo este cannabis que se ha sembrado en México o se hace de manera ilegal o ha sido resultado de una lucha social, de una franca desobediencia civil organizada para impulsar este tema, porque pues ha quedado parado y pues se ha requerido que la sociedad civil organizada pues tenga que presionar de esta forma. Cuéntame por favor, ¿cuál es el objetivo de Salud Valle? ¿Cuál es el objetivo de esta empresa? Claro que sí, mira, Salud Valle se dedica a informar a toda aquella persona que quiera saber acerca de los usos terapéuticos o medicinales del cannabis. Entonces, hasta ahora lo que hemos estado trabajando es padecimiento por padecimiento, hacer una ficha técnica para informar en qué beneficios tiene o qué sintomatología puede mitigar o puede erradicar el cannabis, dependiendo la molécula que se deba de utilizar, pero a grosso modo, por enfermedad, qué sintomatología es la que puede ayudar el cannabis a mejorar. ¿Ustedes actualmente venden CBD y CBG? A Salud Valle de México no vende CBD ni CBG ni ningún cannabinoide vende Salud Valle. Salud Valle lo único que hace es informar a la población. Sin embargo, sí conocemos o tenemos vínculos con proveedores de CBD, tanto para recibir información acerca de la investigación científica que se está llevando a cabo en distintos países y también para ayudar a las personas a que puedan conseguir un producto de buena calidad debido a este mercado gris que se ha dado en torno al mercado del cannabis medicinal. Pues hay una situación de mucho fraude, de producto que ni siquiera es CBD y les venden aceite de oliva. Hay muchos ejemplos de eso. Entonces ayudamos a las personas a que también puedan acercarse a un productor o más bien a un proveedor de calidad. ¿Cómo se puede detectar si es un buen CBD de uno malo? Mira, lo más esencial que se puede hacer es un análisis químico que se llama cromatografía, ya sea de gases o ya sea de líquidos, pero a través de este procedimiento ya te entregan un análisis de exactamente cuántos cannabinoides tiene el producto y la cantidad de metales pesados que debe de carecer de ellos, ¿no? Para que sea un producto de calidad. Ustedes se han especializado en información para ayudar a las personas a través de la cannabis. Sería muy interesante que se pudieran poner en contacto con ustedes. Al final del programa vamos a requerir que ustedes nos den sus redes sociales. Y me causa curiosidad, ¿por qué Salud Valle se hace colisión con Agenda LGBT? Mira, claro que sí. En Salud Valle de México pues estamos interesados a informar acerca de todos los beneficios del cannabis medicinal, y en Agenda LGBT están enfocados en ayudar a toda aquella persona de la diversidad sexual que llegue a tener algún padecimiento, como por ejemplo VIH y otros más padecimientos como
diabetes. Hay varios binomios que se pueden llegar a dar, que son la mezcla de padecimientos crónicos como hepatitis con cáncer, hepatitis con diabetes, VIH y cáncer, etcétera, ¿no? Hay muchísimos binomios que se pueden llegar a dar. Es por esto que pues Agenda LGBT se ha abierto al tema, debido a que pues ya a partir de 2017 se legaliza el uso medicinal del cannabis, y en enero de 2021 se presenta el reglamento, por fin es el reglamento para uso medicinal del cannabis, para uso farmacológico y la investigación científica. Entonces es cuando Agenda LGBT decide dar el paso y comenzar a difundir los usos medicinales que tiene el cannabis, para poder apoyar a toda aquella persona en situación de vulnerabilidad, como son las personas de la diversidad sexual y que tienen algún padecimiento en su salud. ¿Nos podrías dar los beneficios de consumir CBD, CBG y THC también? Uh-huh. ¿Para VIH? Bueno, también para VIH, pero más bien coméntanos en qué otras enfermedades nos puede ayudar, okay, a llevarlas pues a buen fin. Claro. Sí, Azul. Mira, el CBD es un poderoso antiinflamatorio. Además de ser un poderoso antiinflamatorio, también es antipsicótico, anticonvulsivante. Entonces, aquí en México, de hecho, el CBD se dio a la fama, o más bien entró por primera vez de forma legal a México, por una niña llamada Grace, que padecía de epilepsia, por una epilepsia que se llama Lennox-Gastaut. Esta epilepsia no es tratable de manera práctica con medicina convencional, pero con el uso del CBD es bastante beneficiosa, y recuerdo que esta niña tenía aproximadamente 300 a 200 epilepsias cada día, y wow, con el uso del CBD estas epilepsias podían llegar a una o ninguna en un día. Entonces este fue el primer caso aquí en México, y comenzaron a darse muchos casos exitosos. Por ejemplo, Aida Rodríguez, si no mal recuerdo su apellida, era una paciente de diabetes. Ella también comienza a utilizar el cannabis medicinal, el CBD, porque ya la habían desahuciado del hospital militar debido a lo crónico que ya era su caso de diabetes, y pues ya por último opción ella decide comenzar a tomar el aceite de CBD, y mejoró rápidamente su salud con este producto. Entonces también ayuda mucho a las personas que tienen diabetes, el CBD por sí solo. Pero también existen otros cannabinoides, como por ejemplo el THC, que hasta ahora pues se mantiene prohibido su comercialización. Sin embargo, pues por investigaciones científicas, lamentablemente en el extranjero, porque aquí en México apenas en enero se reguló la investigación científica, pues se sabe que tiene ciertas aportaciones como anticancerígenas, antitumorales. También el THC tiene cierto beneficio en cuestión de la hipotensión arterial, ya que al principio eleva bastante la tensión arterial, pero tiende a regularse conforme pasan los minutos de haberlo ingerido, y esto ayuda a las personas que tienen baja tensión arterial. Contrasta bastante con el CBD, que hace lo contrario. El CBD lo que hace es bajar la presión, entonces ayuda a las personas que tienen hipertensión. Y otro cannabinoide, por ejemplo, es el CBG, que se ha utilizado mucho para glaucoma. El CBG ayuda a que el ojo
que se encuentra inflamado y que presenta dolor precisamente por esa presión, por la inflamación, desaparezca esa inflamación y en consecuencia reduzca o desaparezca el dolor que existe en torno a esa inflamación. También tiene aportaciones para inflamaciones gastrointestinales, como el síndrome de Crohn, y también para pacientes con VIH o que incluso ya desarrollaron SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ayuda muchísimo porque, por ejemplo, el THC ayuda mucho a recuperar el apetito, te da hambre. Entonces todas estas personas que no tienen apetito, ya sea por algún medicamento o ya sea por su padecimiento, pierden el apetito, los ayuda a poder comer, y eso ayuda muchísimo porque la persona deja de perder peso y eso ayuda al paciente. También ayuda muchísimo los efectos secundarios de los antirretrovirales. Algunos medicamentos son todavía son bastante nocivos para la salud. Entonces, a pesar de que ayudan a controlar el virus y a que reduzca a tal grado que sea indetectable ese virus y la persona pueda vivir una vida de cierta manera semi-normal, pues tiene efectos secundarios como aturdimiento, pérdida del apetito, náuseas. Y es en este sentido que el THC ayuda a estas personas porque quita las náuseas, incentiva el apetito y también quita esa síntoma de sentirte aturdido. Entonces también mejora el ánimo, mejora el humor en ciertas personas, porque también hay que aclarar que no a todas las personas, como cualquier sustancia, no a todas las personas pues les causa el mismo efecto. Entonces hay personas que sí les va a funcionar y hay personas a las que pues lamentablemente no les va a funcionar, y que inclusive pues puede ser hasta contraproducente que usen ciertas sustancias, ¿no? Y eso pasa con cualquier sustancia, ¿no? Sean vitaminas, sean cualquier fármaco de venta legal, pues hay ciertas condiciones metabólicas de cada persona que va a diferenciar el uso de cada uno. Algunas personas tienen los efectos benéficos del cannabis de una manera inmediata, y hay otras personas que tardan un día, pueden tardar una semana, inclusive pueden tardar un mes en ya mostrar una mejoría ya bastante marcada. Para el cáncer también es bueno el CBD y el CBG, sí. Explícanos un poco. Sí, bueno, también aquí el CBG, por ejemplo, los especialistas, por lo que hemos investigado y también corroborado con algunos casos de éxito, es el CBG en el caso de cáncer de piel, el CBD y el THC también para cualquier tipo de cáncer tumoral, por ejemplo. Entonces, todavía falta mucha investigación científica, apenas estamos viendo la punta del iceberg y ojalá se apuren las autoridades a regular el uso científico para que de verdad podamos vislumbrar todos estos beneficios hacia el cáncer y hacia tantas enfermedades que existen, y que por ahora pues solamente lamentablemente tenemos estos relatos de personas que pues lo han probado porque ya es legal, pero pues no hay todos estos avances científicos, al menos aquí en México, y los avances que sí hay pues son en el extranjero y también son reducidos. ¿Cuentan con médicos especialistas? La Salud Valle de México no cuenta con médicos, pero sí tenemos contacto con médicos especialistas de cannabis que nos ayudan con cualquier duda, con cualquier información, con cualquier paciente que quiera alguna consulta médica, pues nosotros con todo gusto pues los canalizamos con los expertos, porque pues nuestra misión es informar, no dar consultas médicas, y eso se lo dejamos a los expertos.
También platícanos acerca del cáñamo, que es otra parte interesante de donde se extrae el hilo, hasta hay algunos lienzos para los pintores que también están hechos de hemp. Platícanos todos los usos que puede tener y beneficios de la cannabis. No acabaríamos en un día porque hasta ahora se le han descubierto 10,000 usos industriales al cáñamo. Entonces 2000, se puede wow. utilizar 10,000. 10,000. 10,000. Entonces se puede usar para absolutamente todo lo que ven a su alrededor. Se puede utilizar. Se pueden hacer toallas, se pueden hacer sombreros, se pueden hacer muebles, se pueden hacer telas, se pueden hacer, inclusive estos cubrebocas. Ahora por lo de la pandemia, ya también en Francia hay cubrebocas hechos de cáñamo y son bastante eficientes. También eso es un plus que tiene el cáñamo, es mucho más resistente, es mucho más duradero que el algodón, que el lino, que muchas fibras que se utilizan actualmente y que hace tan solo 100 años el cáñamo era totalmente legal y casi toda la industria se basaba en cáñamo, al menos en Estados Unidos, en México, en Chile, en distintos países de todo el mundo. El cáñamo era esencial para la industria. Lamentablemente la prohibición de la marihuana se llevó de corbata al cáñamo y esto hizo que se renovara totalmente la industria en México. También esto le abrió paso a toda la industria petroquímica. Si bien ahora estamos descubriendo que todos estos productos que se pueden hacer con cáñamo los sustituyó los plásticos. Entonces pues también hay una cierta retrospectiva de tanto científicos como las personas, los usuarios, hacia pues voltear a ver a un producto que ya se utilizaba de manera industrial, multinacional, para hacer todos los productos que pues ahora se hacen de plástico y que requerimos pues intercambiarlos por fibras naturales. Plantaron en Reforma, todo Reforma lleno de cannabis. Explícanos Sí. cómo pasó eso. Híjole, fueron varios pasos para llegar a ese logro que hicimos. Primero que nada, pues comenzamos a hacer incidencia política. Les escribimos cartas a los senadores porque pues todavía estaba en sus manos el dictamen de ley. Entonces pues nos atrevimos a escribirles a todos ellos y nos respondió muy amable una senadora, Jesús Rodríguez. Entonces tuvimos una charla muy amena y ella y nosotros estábamos totalmente de acuerdo en tocar el tema del cannabis, pero no desde el usuario de la marihuana, porque ya el usuario de la marihuana, o al menos eso entendemos tanto la senadora como nosotros, que ellos ya están informados de todos estos beneficios. Falta que las personas que no son usuarias de cannabis también entiendan que pueden tener beneficios en torno al cannabis, porque también sirve para hacer todos los productos que tienen a su alrededor, y que también sirve para medicina, y que también sirve para un montón de cosas que actualmente las personas desconocen totalmente, porque ellos creen que cannabis es igual a marihuana, y no es así. Es un tema muy diverso, es un tema transversal que toca todas las industrias de nuestro país, y pues en ese sentido pudimos hacer clic con la senadora Jesús Rodríguez, y en esa charla estuvimos platicando sobre cómo hacer una estrategia para poder llegar a todas las personas que no son usuarias de cannabis, que son amas de casa, que son adultos mayores, que son población indígena, que son estudiantes, académicos, en fin, toda la gama de población, que somos 126 millones de mexicanos que desconocemos los verdaderos usos del cannabis. Entonces, pues ella ya nos dejó la tarea de pensar, de que decidiéramos nosotros hacer una acción
que impactara a todas estas personas. Y ya después de estar platicando un buen rato con el director de Agenda LGBTAC, Alejandro Sandoval, pues ya fue que se nos ocurrió sumar dos luchas, la de él, que es la diversidad sexual. Entonces me dijo, tomemos Avenida Paseo de la Reforma. Y yo le dije, ok, sí, pero entonces mi aportación es que la hagamos, pero sembrando. Entonces formamos la movilización, regulación, revolución MX, y es cuando esta movilización decide llevar 100 semillas de cáñamo y 100 plantas de cáñamo a Paseo de la Reforma para sembrarlas y entregarlas en las secretarías de alrededor. Llevamos a la Secretaría de Hacienda, llevamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, llevamos a la Embajada de Estados Unidos, en fin, a todas las secretarías que están ahí alrededor de Avenida Paseo de la Reforma. Les entregamos una planta de cannabis y también sembramos las 100 plantas de cannabis en Avenida Paseo de la Reforma, porque era una planta por cada año prohibida, debido a que se prohíbe legalmente su uso en 1920. Muy cercano a la revolución. De hecho, esa fue la situación. En ese entonces los gobernantes de nuestro país buscaban pues la aprobación de su lucha, de su triunfo, y lamentablemente todos estos constructos que existían en el Porfiriato se mantuvieron en el México revolucionario. Entonces ellos, al buscar reconocimiento por parte de ellos, pues accedieron a que la cannabis pues fuera prohibida, y es cuando se prohíbe en 1920. El año pasado fue el Paseo de la Reforma. ¿Qué se tiene para este año? Pues mira, otra vez vamos a hacer una acción el 20 de noviembre de 2021, pero va a ser diferente. Hay algunas actividades todavía secretas, pero lo que sí les podemos decir es que evidentemente vamos a volver a sembrar cáñamo industrial. Ya no van a ser 100 plantas porque ya no está este sentido de los 100 años de la prohibición. Vamos a bajar la cantidad de plantas, pero en esa ocasión fueron plántulas, eran plantas bebé. En esta ocasión van a ser plantas ya grandes, las que vamos a sembrar ahí en el Ángel de la Independencia, justo en la jardinera de enfrente. Entonces, pues, quien sea que nos esté escuchando y recuerde que el 20 de noviembre vamos a estar ahí, podrán darse una vuelta. De hecho, el año pasado fue muy gratificante porque muchas personas se acercaron a sembrar plantas con nosotros, a pesar de que nosotros no avisamos a nadie que íbamos a hacer eso. Debido a la pandemia, decidimos hacer un evento muy pequeño. Aún así se le avisó a los medios de comunicación y tuvimos una excelente recepción por parte de ellos. Fueron medios de comunicación de todos los tamaños, grandes, pequeños, redes sociales, televisión, periódico también de redes sociales. Hicieron la cobertura de esta siembra que hicimos el 20 de noviembre, y todo depende de el rumbo que tome la pandemia. Algo en lo que estamos nosotros comprometidos es con la salud de los mexicanos. Es por esto que pues no vamos a ser imprudentes con el tema de la pandemia y de los contagios. Entonces, si sigue creciendo los contagios, pues vamos a tener que volver a hacer algo extremadamente pequeño, de 30 personas, y si se nos permite por la pandemia, pues haremos algún evento cultural. Bueno, ¿y cómo fue que te empezaste a involucrar en este movimiento? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que me motivó al entrar al movimiento canábico? Sí. Ser paciente de VIH. Hace 6 años fui diagnosticado con VIH.
este mes de agosto cumplo 6 años y en 2017, en enero de 2017, me quedé sin medicamentos porque el Seguro Popular pues me dijo que yo estaba recibiendo seguro por otra parte, por el IMSS, y que ya no me podían seguir atendiendo por esa situación. Entonces pues ya tuve que yo investigar por qué me estaban dando el seguro. Estuve un año luchando contra ese seguro ficticio que me está dando aún el IMSS, y me llenó de miedo. Tuve tanto miedo de morirme porque todos los médicos del Seguro Popular me atormentaban y me decían que si no me tomaba el medicamento me iba a morir. Entonces imagínate, me quedo sin medicamento. Yo estaba, no estaba asustado, estaba cagado de miedo, estaba así en pánico total, y mi familia no sabía, etcétera. Entonces pues ese miedo fue el que me llevó a buscar alternativas, y encontré en una feria de cannabis, me parece que fue la primera exposición de cannabis en México, a varios médicos, uno de ellos Rubén Pagaza y otro de ellos Raúl Porras. Pues yo les pregunté qué podía hacer, y ya ambos me dijeron que no dejara de luchar por mi medicamento, y que mientras podía utilizar cannabis para poder estimular mi sistema inmunológico para que no decayera y poder tener una buena calidad de vida en lo que recuperaba yo mis medicamentos, pero que solamente los medicamentos antirretrovirales serían los que me iban a salvar. Y así fue, estuve un año luchando por recuperar mi servicio hasta que me rendí. Tuve que mandar pues ya muy lejos al Seguro Popular y me incorporé al servicio del IMSS, y ya volví a recuperar mis medicamentos, pero ya para este entonces ya estaba yo en un club canábico. Me inmiscuí mucho en él. También uno de los casualmente uno de los médicos que me había atendido por primera vez también era parte del club, y pues comenzamos a trabajar, yo ayudando a personas tanto para aprender a cultivar y para poderlos vincular con los médicos. Entonces desde entonces es que cualquier persona que me pregunta o solicita mi ayuda, pues yo lo que hago es vincularlos o poderlos acercar con el experto correspondiente. Qué gran labor la que están haciendo Salud Valle y Agenda LGBT. Es una muy buena coalición. A futuro, ¿cómo se ven? Híjole, pues vemos bastante camino por realizar. Vemos como fue el caso de la legalización o más bien de las reformas en torno a la diversidad sexual, como la identidad de género, como el matrimonio igualitario, como el reconocimiento al derecho al servicio social, etcétera. Son muchísimos las políticas públicas en las que ha podido incidir la diversidad sexual, y es en ese sentido que vemos al cannabis pues en esa misma situación en la que carecía totalmente de derechos la población, y pues vemos pues esta tierra fértil para la lucha de los derechos humanos de los usuarios de cannabis. Entonces hay mucho por hacer. La legalización solamente es el primer paso, porque no solamente legalizando ya se arreglan todos los problemas en torno a ellos. Falta que la sociedad lo acepte, falta que la sociedad se haga consciente de que es un derecho, de que debe de ser respetado, es decir, a través de políticas públicas que incidan a favor de los usuarios, es que se va a poder hacer realidad que dejen de ser discriminados y que sea reconocido el derecho a la salud de todos estos usuarios de cannabis. Por ejemplo, las madres que por enfermedades terribles que tienen sus hijos se ven obligadas a darle cannabis, ¿no? Ellas no lo hacen por gusto, ni porque sean malas, ni porque ninguno de estos adjetivos que se le da a esas guerreras. Ellas se los dan por necesidad y por amor a sus hijos y por miedo a verlos convalecientes, verlos sufriendo. Ellas son capaces de arriesgar su propia integridad, arriesgan inclusive de irse a prisión con tal de ver a sus hijos saludables.
Y estamos hablando de niños con cáncer, y estamos hablando de niños con epilepsia, y estamos hablando de niños con problemas metabólicos, con diabetes, con diversas enfermedades. Son múltiples las enfermedades que el cannabis, pues ahora se ha descubierto que ayuda a muchísimos padecimientos y que ayuda a que restablezca tu calidad de vida. Si bien las personas vamos a seguir con nuestros padecimientos crónicos, a mí el cannabis no me quita el VIH, pero mejoró mi calidad de vida, y eso es lo importante, tener calidad de vida. Apoyemos a estas plantas ancestrales que por algo existen. Claro. Sí, siempre van a seguir existiendo las tinturas madre, por ejemplo, en la herbolaria. Que no se nos olviden que muchos de esos productos que nos daban nuestras abuelitas venían de todas estas plantas. De hecho, Azul, es precisamente en este sentido que la misma Organización de las Naciones Unidas declaró que la prohibición absoluta de las drogas es una lucha fracasada. 100 años de prohibición no lograron que se erradicaran estas sustancias, estas plantas. Es un fracaso total, y al contrario, causaron problemas más graves como la violencia, como la corrupción y hasta su faceta más terrible, que fue la guerra. Entonces la misma ONU, la misma OMS, declaran que debe de terminar esta política pública prohibicionista, y deben de crearse nuevas políticas públicas en torno a su regulación, cómo las podemos usar de manera amable y que haya una reducción de riesgos y daños en su consumo. Qué bueno que se tocan estos temas. Muchas gracias, Adán, por haber estado en el programa el día de hoy. No dejes de venir. Yo siempre voy a estar muy feliz de que me invites, Azul. Muchas gracias por tu atención y por tu interés por este tema, que es muy controversial, pero que falta bastante socializarlo bastante, porque, híjole, muchas personas creen que lo peor en la vida es que una persona consuma cannabis, y es todo lo contrario, es calidad de vida. Cuéntanos también, para terminar, tu participación en Creativo Consciente, por favor. Bueno, se acercaron estos chicos de Creativo Consciente. Ahora formo parte de esta organización de creativo para poder crear espacios, o bueno, desde que yo entro a Creativo Consciente, nuestro fin es crear espacios seguros, incluyentes para toda la población diversa, y también espacios seguros para personas que quieren consumir cannabis, porque desde el 2009 es legal consumir cannabis en espacios privados, siempre y cuando el dueño de ese espacio privado esté consciente de que va a existir este consumo. También la inclusión de la agenda LGBT. Claro, totalmente. Toda la diversidad está incluida en este proyecto. Queremos convivir con toda la diversidad, queremos que se exprese esta misma diversidad. No somos seres unipersonales, no somos iguales. Existe una gran diversidad, sobre todo en nuestro país existe una gran diversidad de culturas, razas, orientaciones, gustos y placeres. Entonces podemos coexistir, podemos entendernos, podemos querernos, podemos respetarnos, y podemos realizar lo que más nos gusta, y nos gusta mucho el arte. Entonces crear es una pasión del ser humano que siempre lo ha llevado al éxito y a enaltecerse. Déjanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Salud Valle MX, y también pueden encontrarnos como #Regulación Revolución MX. Bueno, muchas gracias, Adán, por haber estado en este programa. Quédense en la programación de Neurona 6.6. Nos vemos a la próxima. Código Áureo. Encuéntrate.